en que abordamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y, eh, y, y esta clase vamos a ver la Guerra Fría, primera parte, ¿ya? O sea, vamos a ver la Guerra Fría en esta clase y también el próximo martes, ¿ya? Porque es un periodo extensísimo. Voy a compartir pantalla. Recuerden que cualquier pregunta tienen que usar el micrófono porque una vez que yo comparto ya no puedo ver lo que me están escribiendo. Un segundito, por favor, que hay un problema. Ahí sí. Bien, ahí se ha desplegado entonces esta PPT que corresponde a la denominada Guerra Fría. Recuerdo mis años de universidad, hace ya tantos años atrás, en la Universidad Católica, y bromeábamos, hacíamos bromas entre nosotros en que la Guerra Fría se había desatado en la Antártida. Eran bromas que hacíamos en esa época, ¿no? Lo más curioso de todo este cuento es que nosotros, estudiantes en esa época, estábamos en Guerra Fría. Porque yo entré a estudiar en 1986, en plena Guerra Fría, ¿ya? Y ya la estábamos estudiando como parte de la historia, ¿ya? Ahí en la facultad, en el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Cuando yo terminé la universidad, terminó la Guerra Fría, el 91. O sea, fue parte de mi estudio y parte de vivir la Guerra Fría. O sea, cuando la Guerra Fría termina, yo, en mi calidad de profesional, entendía perfectamente el momento que se estaba viviendo, ¿ya? Y fue tremendamente excitante, tremendamente. O sea, fui parte de la historia, digamos. Yo viví el momento, ahí. Bien, vamos con la materia. El mundo entonces en Guerra Fría, un periodo que va del año 1947 al año 1991, bastante extenso, y a los que enfrenta es a Estados Unidos y a la Unión Soviética ahora como superpotencias. Ahí tenemos los iconos, ¿no? El icono rayado y estrellado del tío Sam, y del otro lado este icono rojo del oso, ¿no? El oso ruso. Dos superpotencias que dividieron al mundo, ¿ya? El mundo quedó como una naranja partido en dos, ¿ya? Eh, ¿Por qué se llama fría? ¿Alguien sabe por qué es fría? Ya, no importa. Es fría porque directamente las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jamás se enfrentaron el uno con el otro. Nunca. Por eso el nombre Guerra Fría, ¿ya? Porque no hubo una pelea real entre ambos países, entre comillas, porque sus aliados sí pelearon, ¿ya? E incluso nos involucró a nosotros como país también. Nosotros también tuvimos un conflicto interno que fue parte de la Guerra Fría, ¿ya? Concluida la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos superpotencias que no tienen un enemigo en común: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se entabla una larga pugna entre los dos bloques. Esto fue larguísimo. El mundo pasó de una guerra mundial a un enfrentamiento declarado, pero no directo, la Guerra Fría, entre los años 1947 y 1991. Si les gusta el cine o la televisión, antiguos, antiguos, no de ahora, ¿ya? Podrán ver, hay una montonera de películas, pero una montonera. O sea, yo creo que si digo 1000 películas es poco, po. Deben haber unas 10.000 películas que abordan el tema, todas antiguas, ¿ya? Porque es un tema viejo, ¿ya? Si es que han escuchado por ahí a sus padres o abuelos, ¿ah? Al agente 007, ¿ya? Que fue famoso, fue una cuestión, tuvo no sé cuántos protagonistas y sagas, pero una cantidad enorme. ¿Ya? El agente 007 era un espía británico, ¿ya? Está enmarcado dentro de lo que se llama Guerra Fría, ¿ya? Al igual que en la parte satírica, cómica, ¿ya? En Estados Unidos había una serial que se llamaba El Superagente 86, que hizo reír
a sus abuelos principalmente. Bueno, yo tengo más años ya, yo también cuando niño la vi, ¿ya? Y así, podríamos nombrar un montón de películas y de seriales que abordan el tema de la Guerra Fría, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, si es que ubican las últimas películas de Rowan Atkinson, más conocido como Mr. Bean, este personaje, Johnny English, si es que lo han visto, alude también a ese tema, ¿ya? Digamos, como que los ingleses se pegaron con ese tema, ¿no? Que la Guerra Fría terminó hace ya más de 30 años, po, ¿ya? Pero los ingleses como que están pegados con el tema, que les afectó mucho, ¿ah? Muchísimo. Muy fría será la guerra, pero mucha gente murió por esto, muchísima, ¿ya? Fue terrible, ¿no? Fue, lo que vivimos, que yo me incluyo, fue parte de esa generación, fue realmente terrible, ¿ah? Lo que fue la Guerra Fría. Características de la Guerra Fría. Básicamente, razones ideológicas mantienen una tensión permanente entre norteamericanos y soviéticos. Ahí vemos a los líderes de los dos países haciéndose un gallito, montados arriba de sendas bombas atómicas, y si se dan cuenta, cada uno de ellos apuntando su dedo índice sobre el botón rojo, ¿ya? Es decir, esa era la idea que todos tenían. En cualquier minuto va a haber una guerra nuclear, ¿ya? Entre estas dos superpotencias. Es una cosa, yo nací con eso y quedé medio traumatizado, po, y es lógico, porque a cada rato las noticias decían, la guerra se viene y no va a quedar nada, digamos. Esa cuestión, todos lo tenían en la cabeza y nos afectó mucho a los que somos de la generación del 70 o del 80, ¿ya? Porque la Guerra Fría fueron las peores décadas de la Guerra Fría. Son dos bloques. Por un lado, el modelo comunista que propone la supresión de la propiedad privada, el mercado y las clases sociales. La economía es centralmente planificada, partido único y sin libertad de opinión. Todo es decidido por este organismo que es el Comité Central del Partido Comunista, también conocido como en ruso, ¿no? Como el Politburó. El Politburó, digamos, el que va a determinar todo dentro de la Unión Soviética. Se le entiende, se identifica como un sistema eh, autárquico, totalitarista, ¿no es cierto? Eh, a diferencia del norteamericano, ¿no es cierto?, que el modelo capitalista propone la libertad de comercio, la economía de mercado, la propiedad privada, una mínima intervención del Estado en la economía, pero aparejado con eso también democracia y libertad. Y bueno, también es verdad eso, Estados Unidos tiene elecciones absolutamente de todo. eh, Sería difícil encontrar un país más democrático que Estados Unidos, se elige todo. ¿Ah? Los gobernadores de los estados, los jefes de los condados, los alcaldes, el presidente de la República, los congresos locales, estatales, nacionales, federales, hasta el gallo que saca la basura se elige, hasta incluso al comisario del pueblo, todavía la gente lo elige, se vota, ¿ya? Entonces, es realmente la otra cara de la medalla, de ese punto de vista respecto a la URSS, ¿ya? Ambas superpotencias influenciaban a muchos países con ayudas económicas, espionaje, propaganda. Como consecuencia, el mundo se fragmentó en dos bloques. En la parte sur tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica con sus eternos aliados. Canadá, digamos, Canadá es, pero archi amigo de Estados Unidos eternamente, siempre. Gran Bretaña, esos dos, Canadá y Gran Bretaña, son los más cercanos a Estados Unidos históricamente. Pero también lo fueron Suecia, Alemania Federal, España, Portugal, qué sé yo, Australia. Australia también es otro amigo fiel de Estados Unidos, al igual que Nueva Zelanda. En un color, eh, en un color plomizo, no sé, o celeste, no sé qué color es ese, tenemos América Latina, que entera, digamos, ojo que en 1959 por si acaso, ¿ya? En esa época enfiló con Estados Unidos, al igual que Cuba, ¿eh? Cuba también estuvo con Estados Unidos hasta esos años, digamos, ¿ya? Pero yo diría que Cuba es más bien de los comienzos de los 50, porque en Cuba pasaron muchas cosas. Por otro lado, la Unión Soviética eh, tiene alineados a este grupito de países de aquí. El problema es que los tiene por la fuerza, entonces eso es complicado. ¿Ya? Aquí tenemos a Polonia, a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, a Moldavia, en fin, son alrededor de 9, 10 países más o menos que están de Europa Oriental, que quedaron enfilados
amistados a la fuerza con con la Unión Soviética. China también salía de la Unión Soviética y Mongolia también. Con un color rosadito hay influencia en Medio Oriente, países como Irak o Irán tienen cierta influencia soviética, al igual que Egipto. Y algunos por acá también. El resto está con Estados Unidos, Turquía, eh, perdón, Irak, perdón, de acá Irán, eh, el sudeste asiático, Filipinas, Japón. ¿Ya? Esos están con Estados Unidos. Esto es la década del 50, ¿eh? Porque en la medida que pasan los años, este mapa empieza a cambiar dramáticamente. ¿Ya? Pasan muchas cosas, muchas cosas. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo ahora y también en la próxima clase. La Guerra Fría no produjo ningún enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, hubo una enorme producción de armamento, creando un gran temor entre el ciudadano común por la guerra nuclear. ¿Ya? A ver, yo a lo mejor era muy chico y el tema me influenció mucho, pero la verdad es que teníamos pánico. ¿Ya? Pánico, o sea, pánico de que se desatara un conflicto armado entre Estados Unidos y la URSS, porque eso significaba la extinción de la especie humana. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un arsenal nuclear 3 veces suficiente para acabar con toda la vida en la Tierra. Entonces, la ondita, así, el ambiente en la gente era depresivo. Yo estaba en séptimo básico y estaba muerto de miedo, que no sabía en qué momento iba a caer la bomba atómica. ¿Ya? Iban a caer en todas las ciudades del mundo. Entonces, la tensión era muy grande. De hecho, más encima, yo leía revistas de chico y cayó en mismo una revista donde salía qué pasaba si caía la bomba atómica en la Torre Entel. ¿Ya? Y cómo las distintas comunas de Gran Santiago se iban destruyendo a poco. ¿Ya? Primero por radiación, después por fuego, por calor y qué sé yo. ¿Ya? Y el viento atómico, que no un lío así. Y yo leía eso y chuta, decía, si usted vive en San Bernardo, tiene 20 minutos para arrancar, digamos, antes que llegue la ola calórica y todo. Entonces, la verdad es que uno vivía, y hay muchas películas que hablan de esto, como El Día Después que puse ahí y otras más, que causaron gran pánico en la gente por esta situación. Había mucho miedo de una guerra nuclear. Solamente, no es para que los anoten, solamente de forma referencial, presidentes de Estados Unidos de esta era, la era de la Guerra Fría, en primer lugar Harry Truman, que fue el que tiró las bombas atómicas en Japón, del 45 al 53, le sigue Eisenhower, de 53 al 61, el famoso presidente John F. Kennedy, que gobernó del 61 al 63 y fue asesinado por un comunista en la ciudad de Dallas, en Texas. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado. Lyndon Johnson, del 63 al 69, el tristemente recordado Richard Nixon, del 69 al 74, por dos razones. Una, porque hizo un escándalo en Estados Unidos con un tema de espionaje, y otra, que no está muy claro, yo lo he consultado bastante, pero al parecer Nixon fue quien influenció acá en Chile para el golpe de Estado. ¿Ya? Nixon habría tenido conexiones con Pinochet, ¿ya? Para poder dar el golpe de Estado. Esto yo un tiempo lo tuve por seguro, pero después hablando con un gran historiador chileno, que es el profesor Alejandro San Francisco, él me aclara que no es tan claro. Me dice que lo más probable es que sí, ¿ya? Pero de que existan pruebas fehacientes de que Nixon influenció el golpe de Estado en Chile, no está tan claro. Yo antes creía que estaba claro y no está tan claro. ¿Ya? Gerald Ford le sucede de 74 a 77, Jimmy Carter con un pésimo gobierno de 77 al 81 y Ronald Reagan. Yo creo que Reagan tuvo la parte más complicada. Reagan del 81 al 89 fueron 8 años que estuvo este Reagan y fue la más dura. O sea, con Reagan en cualquier minuto empezaba la guerra. O sea, fue un periodo realmente crítico, pero muy crítico, el de Reagan. Y la Guerra Fría concluye con George Bush, no el George Bush que ustedes conocen, no el expresidente George Bush, Bush hijo, no, este es George Bush padre, es otro Bush, por si acaso, para que no se confundan. Este gobernó del 89 al 93, ¿ya? El Partido Republicano, y fue, con este presidente termina la Guerra Fría. Por otro lado, los secretarios, acá no hay presidente, sino secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, es el título que es bastante largo, no es presidente de la Unión Soviética, sino secretario general del Comité Central del Partido Comunista, de la URSS. Bueno, el que hablamos tanto en clases anteriores, Joseph Stalin, que estuvo un periodo larguísimo, de 1922
a 1953, instaurando una dictadura muy dura en esto. Es posible que sea quizás no la peor de la historia de la humanidad, pero está entre las peores, ¿ya? Es solamente comparable con Hitler, ¿eh? La Joseph Stalin. Le sucede Nikita Khrushchev, que me parece que es el señor que está en la fotografía. Khrushchev trató de restaurar, digamos, toda esta maldad que dejó Stalin, llorando ante la televisión, lloró en la televisión por todo lo que se había hecho y tratando de reparar, pero la verdad es que no reparó mucho, ¿ah? Digamos, Nikita Khrushchev en definitiva siguió con la misma línea de Stalin, ¿ah? No cambió muchísimo. Leonid Brezhnev, de 1964 al 82, Yuri Andropov no duró nada, porque no les cayó bien a los que gobernaban, digamos, así que lo sacaron rápidamente, tuvo 2 años nomás. Konstantin Chernenko duró mucho menos, del 84 al 85, y finalmente la Guerra Fría termina en la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev, que gobierna del 85 al 91, y este secretario general se va solo, se va sencillamente. O sea, el Palacio de Gobierno en Moscú lo deja, porque disuelve la Unión Soviética y deja de ser el secretario general. Lo voy a explicar inmediatamente con más claridad, ¿eh? A continuación. O creo que en la otra clase, pero ahí se lo explico bien. No es que haya renunciado o haya sido derrocado. Sencillamente se fue para la casa. Porque, en sus palabras, dijo, esto no da para más. ¿Ya? Y Gorbachev se fue. ¿Ya? Y dejó el cargo y la Unión Soviética se disolvió. En síntesis, estamos frente a un orden mundial bipolar. ¿Ya? La Unión Soviética y Estados Unidos. Una tensión permanente entre las dos superpotencias. Permanente. Y eso se captaba todos los días en la televisión. Hoy en día la televisión, yo me he dado cuenta, la televisión actual está muy volcada al interior, a Chile. ¿Ya? El 90% de las noticias son chilenas. En esa época era todo al revés. El 90% de las noticias eran internacionales, eran nunca se hablaba. Noticias locales casi no se daban. Casi no se daban. Era todo afuera, 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 tensión, 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 que van a pelear, que van a pelear, y eso, esa cuestión era era una guerra de nervios, digamos, que era lo único que hablaba la gente, digamos. Fue un periodo muy tenso. De esta manera, nacen dos bloques de poder. Ahí tenemos otra vez al águila con el oso mirándose con las ganas de pelear. En 1947 comienza la tensión entre Estados Unidos y la URSS. Los norteamericanos comienzan a defender a los países que son agredidos por Rusia para imponerle el comunismo, dando ayuda militar y económica a Grecia. Esto fue lo que se conoció como doctrina Truman o doctrina de contención. Creo que sí, Estados Unidos, para evitar de que la ideología comunista surgiera en un país, entraba en ese país y metía plata. ¿Ya? Metía plata y lo hacía surgir, ¿ya? Los tiraba para arriba para evitar que comenzaran protestas o ideas comunistas. ¿Ya? Eso es lo que hacía. Entre otras cosas porque también, por otro lado, los soviéticos lo que hacían era, los países limítrofes a la Unión Soviética los influenciaban. ¿Ya? Y entonces después forzaban una invasión. Eso es lo que hacían. Se producía algún tipo de insurrección, forzaban una invasión y instauraban una dictadura en esos países. La conducta de Estados Unidos tampoco fue, digamos, la de los santos, digamos, que fueron como los héroes o los buenos de la película. No, ellos también, obviamente, quieren imponer su ideología, sin duda. ¿Ya? Pero hay que reconocer, por otro lado, que los países que eran ayudados por Estados Unidos mantenían sus sistemas democráticos. En cambio, los que eran tomados por la URSS eran inmediatamente pasados a un sistema totalitario. Dentro de de esta ondita, digamos, de esta forma de influenciar que tiene Estados Unidos, tenemos el plan Marshall. Estados Unidos comienza a prestar con bajo interés a países de Europa Occidental para mejorar los estándares de vida y alejar el peligro del comunismo. ¿Ya? Mete plata por todos lados. ¿Ya? Da préstamos o hace construcciones. Digamos, acá, por ejemplo, en Chile, cuando se produjo el terremoto de 1960, Estados Unidos ayudó muchísimo, pero mucho, ¿eh? Mucho. O sea, fue lo que yo eché de menos el terremoto de 2010, pues el 2010 no llegó nada, no llegó nada.
Estados Unidos no apareció por acá. Claro, porque ya no le convenía ya. Pero en 1960 sí. El terremoto de 1960 fue el peor que ha tenido la humanidad y fue absolutamente devastador. Entonces Estados Unidos lo que más trajo para acá fue aviones con ayuda, comida, medicinas, qué sé yo, pero mucha ayuda. Yo vivo acá en la Comuna del Bosque, en una villa que se llama Villa John Kennedy. Villas como esta hay en muchas partes de Chile, o calles también. ¿Por qué en Chile hay tanta calle, plaza, pasaje, villas, poblaciones que se llaman John Kennedy? Qué raro. La razón es esa, porque el presidente John Kennedy prestó mucha ayuda, o sea, hay que decirlo y hay que reconocerlo, prestó mucha ayuda a Chile en el terremoto de 1960. Esa es la razón, de hecho la gente acá amaba a Kennedy, amaba a Kennedy, pero estaba todo circunscrito dentro de este plan Marshall, ¿ya? Que lo que pretendía era mantener la influencia norteamericana en algunos países y evitar que el comunismo entrara, ¿ya? O sea, era una razón ideológica en el fondo. La Unión Soviética, por su parte, consolidó su hegemonía en Europa Oriental. Aquí, Europa Oriental realmente la sacó muy mala, salió muy mal para, porque Europa Oriental tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial, dictadura de los nazis, ¿no es cierto?, que los invadieron, pero cuando se fueron los nazis, los invadieron los soviéticos, ¿ya? Y sencillamente en estos países no hubo democracia, no hubo elecciones libres, no hubo libertad de expresión ni de nada, ¿ya? Estos países se empobrecieron y estuvieron con los tanques en las calles soviéticos, ¿no? Los tanques rusos metidos muchos años. Fue realmente una cosa, y el resto de Occidente no hizo nada, absolutamente nada. Los pobres, gente de Europa Oriental, se tuvo que mamar estas dictaduras solitos. Stalin consolidó la economía de la URSS mediante estrictos planes quinquenales y logró el dominio sobre toda Europa Oriental mediante la fuerza. De esta forma, la URSS, recordemos, Stalin transforma la URSS en potencia mundial con una economía muy sólida, pero hay que decirlo, en base a una verdadera esclavitud en la que están sometidos los trabajadores rusos. Y con el poderoso ejército rojo logra imponer, ¿no es cierto? La Unión Soviética se impone sobre toda Europa Oriental. Las imágenes que están viendo ahí corresponde a lo que se llamó la Primavera de Praga, en que el pueblo, así como el estallido social que hubo acá, digamos, una cosa parecida, se volcó en las calles, ¿ya?, para reclamar democracia, libertad, y fueron duramente reprimidos por el ejército de la Unión Soviética, ¿ya? Y esto en 2 días ametrallaron, digamos, o cuánta gente se les pasó por el frente, y se acabó el levantamiento, ¿ah? No duró nada, ¿ya? Eh, Esta fue la denominada Primavera de Praga y que otros países también intentaron, ¿ah? Pero es que no pudieron sencillamente pelear así a mano limpia con tanques que los ametrallaban en las calles, ¿ya? Fue imposible. De esta forma, ambas superpotencias comenzaron a consolidar sus áreas de influencia. En el año 1949 surge la OTAN, se traduce por sus siglas en inglés, ¿no? La Organización del Atlántico Norte. Su objetivo es garantizar la defensa de Occidente ante un posible ataque. La OTAN es una alianza militar altamente preparada que encabeza Estados Unidos e Inglaterra y que tiene como aliados al resto de Europa Occidental, Francia, Italia, Alemania Federal, España, Canadá en la parte americana y muchos países de América Latina, ¿ya? Esa es la OTAN, Japón también. Por otro lado, surge el Pacto de Varsovia, fundado en 1955, que es un acuerdo de cooperación militar entre los países del bloque socialista, ¿ya? Básicamente, el Pacto de Varsovia es la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Para 1962, este es el panorama, ha cambiado, la OTAN eh, sigue los fieles aliados de Estados Unidos, que son siempre Canadá, hasta el día de hoy siempre, Canadá siempre fiel a Estados Unidos, al igual que Gran Bretaña, y algunos países como Francia, Italia, o Turquía, que siempre han estado aliados con Estados Unidos. Pero América Latina cambia. América Latina solamente algunos son aliados. Chile ya no está aliado al 62, ya el 62 hay otro gobierno, hay un cambio de gobierno, está el gobierno de Eduardo Frei Montalva, un gobierno demócrata cristiano, y se sale de la OTAN, ya no está con esa influencia. ¿Ya? A ver que otros países más.
y la Unión Soviética, por el otro lado, tiene consolidado Caucaso Oriental, ¿ya? Pero hay algunos cambios. China adopta una postura neutral, aunque quien gobierna China es el Partido Comunista. No obstante, es otro partido comunista, porque es el Partido Comunista chino, ¿ya? Y los chinos siempre son los chinos, digamos, son ellos nomás. Entonces, eh, ellos siguieron su propia línea, y distinta a la que tenía la URSS. Por eso es que están amarillos, ¿no? Porque China se fue por su lado, aparte. Situación de Alemania. Me parece que la situación de Alemania es la más icónica de la Guerra Fría, la más icónica. Porque si recordamos que ha sido Alemania en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Alemania, post Segunda Guerra Mundial, se divide en cuatro. Una parte dominada por Gran Bretaña, otra parte dominada por la Unión Soviética, otra pequeña parte dominada por Francia y otra parte dominada por Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, esta Alemania, que fue el Tercer Reich, ¿no es cierto?, el dominio de Hitler, se dividió en cuatro para administrarla y eh, permitir el tránsito hacia una democracia. Esa es la idea. Pero en el año 1948, Inglaterra, Francia y Estados Unidos acuerdan la unificación de sus tres zonas y devolver la autonomía y libertad a los alemanes. De esta manera surge la República Federal Alemana. Es decir, estas tres partes, lo que está en verde, salmón y celeste, este lado de acá, como tienen similar ideología, ¿ya?, alineada con Estados Unidos, alineada el espectro de la OTAN, ¿no es cierto?, se cierra como un solo país. Pero el otro lado no. El otro lado no quiere unificarse, ¿ya? Y Alemania queda en dos partes separadas. En cambio, la zona dominada por la URSS no corrió la misma suerte. Así surge la República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada porque jamás alguien votó algo ahí, nadie. Fue una dictadura siempre. Afiliada a la Unión Soviética, luego al Pacto de Varsovia, sin libertades personales o grupales y sin democracia. Aquí está el famoso beso entre, el beso se lo dio Erich Honecker, que fue el eterno líder de la República Democrática Alemana, y se lo da, dejen mostrar la foto, que no me acuerdo quién es el otro. Ah, el otro es Brezhnev. Brezhnev fue el tercer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el cuarto, perdón. Está Lenin, Stalin, Khrushchev, y el cuarto es Brezhnev. Eh, no se trata de dos personas homosexuales, por si acaso, ¿ya? No es esa la idea. Lo que pasa es que son costumbres rusas, ¿ya? Esto de besarse en la boca entre hombres, ¿ya? No alude a un tema de homosexualidad, sino a un tema de cariño, ¿ya? Los amigos se besan en la boca en la Unión Soviética, en Rusia. ¿Por qué el beso? Bueno, porque si llegan a besar es porque es mucha la amistad, ¿ya? Esta es la gran amistad que se había dado entre la República Democrática Alemana y Rusia, la Unión Soviética. De este modo, queda Alemania dividida en dos partes: la República Federal Alemana, la parte occidental, de tendencia más bien capitalista, democrática, y la parte oriental, llamada República Democrática Alemana, de tendencia comunista y sin libertades individuales. Pero el problema que se produce es la capital, porque la capital de Berlín también fue dividida en cuatro: una parte francesa, una parte británica y una parte norteamericana y una cuarta parte soviética. ¿Qué empezó a pasar aquí? Que la República Federal Alemana comenzó a tener mayores progresos económicos y mayor libertades individuales. En cambio, la República Democrática Alemana comenzó a sufrir retraso económico y ausencia de libertades individuales. Entonces, ¿qué sucedía? Los alemanes
que eran de la RDA se empezaron a pasar a la RFA. ¿Qué hizo Alemania? Alemania democrática, entre comillas democrática, ¿no? Alemania oriental, digamos, porque democrática no tenía nada. Alemania oriental cerró la frontera. Pero en Berlín el tema era complicado, porque la gente que no le gustó el sistema de los soviéticos, sencillamente cruzaba la calle porque es la misma ciudad. ¿Ya? Se pasaban de una calle a otra. Entonces, Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana, no le gusta el tema y empieza a poner restricciones. En el año 1961, la República Democrática, con comillas ahí, porque no tenía nada democrática, la República Democrática Alemana debió recurrir a la construcción de un muro, de un ancho muro, para que los ciudadanos de Berlín Oriental no huyesen hacia la libertad de Alemania libre. Lo dramático de esto es que esto se hizo de un día para otro, de repente. Sí, hubo casos de gente que en la mañana salió a trabajar y en la tarde no pudo volver a la casa, porque estaba la ciudad dividida en dos. Pusieron la máquina de púa y soldados. Entonces, la gente que no quería más vivir en Berlín Oriental, no la dejaban pasar hacia Berlín Occidental. Empezó a pasar el tiempo y aunque Erich Honecker lo negaba, se empezó lentamente a construir un muro. No solamente una lámpara de púa, sino un muro. ¿Ya? Esto empezó a poner nerviosa a mucha gente, porque habían familias, hermanos, qué sé yo, parientes, amigos, que estaban algunos de un lado del muro y otros del otro lado del muro. Y el muro seguía creciendo y lo seguían fortaleciendo y la posibilidad de pasar de un lado a otro no era permitido. Esto llegó a dramas tan grandes como que quedaron familias divididas y tenían que celebrar cumpleaños arriba del muro, como por ejemplo en esta foto. ¿Ya? No se ve del otro lado, pero del otro lado llevaban a un niño que estaba de cumpleaños con una torta, lo levantaban y los tíos o parientes que están del otro lado lo miraban atrás de la reja. ¿Ya? Y no podían pasar. ¿Ya? Y esto fue cada vez peor, cada vez peor. El muro se fue haciendo cada vez más ancho. De hecho, habían líneas del metro que pasaban de un lado a otro y Alemania Oriental las tapó. Las estaciones de metro que paraban, que las estaciones del metro que iban por el lado de Alemania Oriental y pasaban al occidental, les cerraron los andenes y le pusieron ladrillo. Los tres no podían porque hubo gente que hacía eso, digamos, tomaba el metro y se tiraba por las ventanas y corrían, digamos, por las escaleras arriba y pasaban a la otra Alemania. No se permitió. Otros se tiraban de los edificios, ¿ya? Edificios que estaban muy cerca del muro, hay gente que se tiraba por la ventana, ¿ya? Se tiraba por la ventana y para tratar de cruzar hacia el otro lado. La intrincada y compleja estructura del muro de Berlín, la prisión de un pueblo completo, tenía 7 barreras, ¿ya? Para poder pasar de un lado a otro. Muro, alambrada, barricada, torres de vigilancia, pasos iluminados, zonas de control y otro muro más. Si tú estabas del lado occidental, podías tocar el muro perfectamente, incluso le hacían graffiti. La grafiteaban porque Berlín Occidental era una zona libre. La gente hacía lo que quería y si tú querías hacer un graffiti en el muro. Pero la parte oriental estaba limpiecita porque nadie se podía acercar. Porque había soldados con la ametralladora y no dejaban que nadie se acercara al muro. ¿Ya? Porque podían tener la demencial idea de salir del paraíso en que estaban, en Berlín Oriental, e irse al infierno de Berlín Occidental. No lo dejaban pasar. Era una prisión. La gente quedó encerrada dentro de Alemania Oriental. Estas cosas que uno cuenta en el universitario a gente como ustedes, que son jóvenes, yo creo que los deja pasmados, ¿ah? Porque son historias que ya han pasado mucho tiempo, pero cuesta creer que han dejado encerrada a un número tan grande de gente. ¿Ah? Lo dejaron encerrada. Está llegando mi hijo, ¿ah? Así que han escuchado hartos gritos por ahí, está entrando a la casa. La gente intentaba huir a cualquier costo. Se tiraban por las ventanas, trataban de cruzar como fuera, muchos caían heridos. Hubo un caso famoso de un soldado de Berlín Oriental, ¿ya? Que estaba vigilando el muro y de repente no aguantó más, se sacó el fusil, se sacó el casco y plantó la carrera hacia el Berlín Occidental. ¿Ya? Un caso famoso de un joven de 20 años que se tiró por una ventana,
Lo único al otro lado está la embajada de púas, se rajó toda la cara, pero siguió hasta que llegó al otro lado. Y eso inspiró a un cantante español llamado Nino Bravo a escribir la canción Libre. ¿Ah? La pueden buscar en YouTube. Está inspirado en eso, ¿ah? Libre. ¿Ah? Como el sol cuando amanece ya soy libre. O sea, logré, aunque me sacaron la mugre, pero logré escapar. ¿Ya? Como el ave que escapa de una jaula. ¿Ah? Logré salir. Eh, Ahí tenemos la icónica imagen de este soldado, ¿no? Que estaba vigilando justamente y de repente, ¿no?, un periodista logró captar, ¿no?, la instantánea, soltó la ametralladora, el casco y corrió hacia Berlín Occidental. Eh, Aparte, hay que distinguir dos cosas. Una es el muro de Berlín, que está señalado en este mapa como ese puntito negro que está ahí, ¿no? Pero otra cosa es lo que algunos historiadores llaman la cortina de hierro. La cortina de hierro en realidad separa Europa en dos zonas. El Pacto de Varsovia, que es todo lo rosado que está acá, y los aliados de la OTAN, que es todo lo celeste que está al lado de acá. ¿Ya? Y entre estos dos bloques, ¿ya?, hay una frontera, no hay un muro, por si acaso, hay gente que cree que es un muro, no, es solamente una frontera, pero una frontera infranqueable. ¿Ya? Los que están del lado acá, no había manera de pasar hacia el lado occidental. Había absoluta prohibición. Respecto al tema, hay un montón de películas, que muestran, entre las más famosas de los 80 está, se llama, se me olvidó el nombre, se me acuerdo el nombre de la canción, no, pero se me olvidó el nombre. A ver, dentro de este periodo de Guerra Fría hay varios hitos, varios iconos. ¿Ah? Uno es el muro de Berlín, ¿ya?, y la cortina de hierro. ¿Ya? Otro icono dentro de la Guerra Fría, para que vean que no es tan fría, sino que hubo enfrentamientos, fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea sucede entre 1950 y 1953. Corea, ya, recordemos que fue parte del imperio de Japón. ¿Ya? Japón anexó Corea, y también el norte de China, lo que se llama Manchuria, ¿se acuerdan? En idioma japonés, manchuco. Y hace un solo imperio. Eh, Cuando termina la guerra, por favor, les recomiendo mucho la película El Imperio del Sol. No, perdón, no es también esa, pero la otra que se llama El Último Emperador. Porque El Último Emperador, que es una película que dura como 4 horas, es larguísima, se muestra muy bien eso. ¿Ya? Este dominio japonés en el norte de China y de Corea, y cuando se van los japoneses. Es que fue terrible el enfrentamiento que hubo, pero fue atroz, 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 fue tremendo. Parte de esto fue el tema de Corea. La Corea del Norte, perdón, sí, bien digo, Corea del Norte, la parte norte de Corea se afilia al Pacto de Varsovia, a la Unión Soviética. En cambio, la parte sur se mantuvo como un país nacionalista autónomo. Y esto desató una guerra interna. La Unión Soviética prestó soldados, militares, qué sé yo, a Corea del Norte. Y la parte del sur fue apoyada por Estados Unidos. Y se armó una tremenda guerra. Finalmente, la guerra nunca terminó. O sea, el estado de guerra continúa y la frontera sigue dividida. Las dos Coreas siguen partidas hasta el día de hoy. ¿Ya? Por eso es que Kim Jong, el actual secretario general del Partido Comunista de Corea del Norte, sigue con esta onda de los misiles y la cuestión, y los del sur pasan asustados con los del norte, que a cada rato los amenazan que les van a tirar misiles. El tema partió acá, en esta época. Nikita Khrushchev asume el poder en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin en 1953 hasta 1960. Reconoció los crímenes de Stalin y se distendió en su política externa con Occidente. O sea, como que se relajó. O sea, trató de acercarse a los occidentales, trató de acercarse a Estados Unidos, pero trató nomás, pero no hizo más intentos, porque Occidente como que, oye, che, qué bueno que te acerques, pero podrías permitir elecciones libres en la Unión Soviética, y hasta ahí nomás llegaba, digamos, estas intentonas así de acercamiento con Occidente llegaban solamente hasta ahí. La Revolución Cubana es otro ícono bastante contradictoria porque eh, el dictador de Cuba, que era Batista, eh, fue combatido por Estados Unidos. Eh, Finalmente Estados Unidos, Fidel Castro, que vivió en Nueva York, tenía un buen pasar allá, viaja a México, de ahí idea la revolución. Luego viaja a Cuba, en Cuba comienza unos combates para sacar a Batista. Las fuerzas de Batista lo vencen en la ciudad de Santiago de Cuba
y a Fidel Castro le dan pena de muerte. Fidel Castro es liberado gracias a la intervención del arzobispo de Santiago de Cuba para que no fuera ejecutado, ¿ya? Finalmente, Fidel Castro logra triunfar con ayuda norteamericana, pero una vez en el poder hizo un giro en su ideología, ¿ya? Y se afilió a la Unión Soviética, ¿ya? Esto hizo que, terminando la dictadura de Batista, surgiera una nueva dictadura, ¿ya? Ante la dictadura del gobierno de Batista, Fidel Castro, luego de una guerra civil, logra derrotar al tirano e instaura un nuevo gobierno en el año 1969. A, a poco andar, se suprimieron las libertades individuales y nunca ha habido democracia. Hasta el día de hoy nunca se han permitido las elecciones libres ni de libertad de expresión en Cuba. Aunque ahora último, digo los últimos días, por si acaso, he escuchado algo que parece que Cuba se va a abrir, ¿eh? Parece, parece. El actual, no sé cómo se llama el actual mandatario, pero parece que tiene eso en mente. Ojalá, ojalá sea así. El sistema económico es absolutamente centralizado, lo que le lleva a estrechar amistad con la URSS. Miles fueron asesinados, encarcelados o exiliados. Durante décadas huyeron principalmente por medio de balsas. Si ustedes agarran un mapa, se van a dar cuenta de que Cuba está muy cerca de Estados Unidos, concretamente del estado de Florida, pero está al lado, ¿ya? Entonces, muchos cubanos en una balsa, esto pasó muchas veces, empezaban a remar hasta que llegaran a las costas norteamericanas. No siempre resultó, ¿eh? Mucha gente se murió ahogada, ¿eh? Se las llevaba a la corriente y se morían. Estados Unidos recibió a una cantidad muy grande de exiliados cubanos y los ubicó en Miami. ¿No? Por eso es que en Miami hay tanto cubano, esa es la razón. ¿Ya? La doctora Polo y todo eso, qué sé yo, casos cerrados, esa forma de hablar que tienen. De hecho, los cubanos tienen cadenas de televisión, tienen empresas de todo. Todos esos cubanos llegaron exiliados de Cuba. De ahí llegaron todos, desde el año 1950, y siguen llegando, digamos, desde ese año. La foto de arriba es dramática, ¿eh? Está ahí un padre ahí le está dando la confesión antes de fusilar al señor ahí en medio de todo este conflicto. El presidente John Kennedy, que mencionaba hace un rato atrás, gobernó 3 años, ¿no? Fue asesinado. Debió enfrentar la seria crisis de los misiles. Esta crisis fue que la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, lo que implicaba que un ataque con misiles de Cuba fulminaba a Estados Unidos de una, ¿ya? Y eso fue muy complicado. Estados Unidos estuvo muy tenso por esto, hasta que logró Kennedy que la Unión Soviética sacara los misiles de ahí. Tuvo una política de acercamiento con América Latina, lo que les mencionaba antes, que nos ayudó un montón con el terremoto de 1960, obviamente por una razón ideológica que hay de fondo, y por eso es que hay tantas calles y villas y monumentos acá en Chile y Plaza que se llaman John Kennedy. ¿Ya? Allá en Las Condes está la avenida Kennedy, ¿no? Vitacura, no sé dónde está. Y así en muchas ciudades. ¿Ya? Esa es la razón. Y también logró un cierto acercamiento con la URSS, ¿ah? John Kennedy. Finalmente fue asesinado en la ciudad de Dallas, cuyo asesinato hasta el día de hoy está envuelto en un manto de dudas. ¿Eh? ¿Qué pasó realmente con Kennedy? ¿Quién lo mató? Otro hito dentro de esta guerra fría fue la guerra de Vietnam, que comenzó en 1954, terminó en 75, pero que Estados Unidos interviene en el año 1965. O sea, los últimos, duró 19 años esta guerra, y los últimos 10 años de esta guerra Estados Unidos intervino. Enfrentó a Vietnam del Norte y a Vietnam del Sur. Estados Unidos intervino a favor del sur, con una gran cantidad de bajas de uno y otro bando, quienes finalmente se retiraron de la guerra. El cuento acá fue que Estados Unidos, tal como la guerra de Corea, que había sido algunos años antes, creyó que esto iba a ser fácil. Estados Unidos desplegó un fuerte contingente en el Corea del Sur y evitó que Corea del Norte lo invadiera. Entonces, el caso de Vietnam, Estados Unidos creyó que iba a ser igual de fácil. Hizo lo mismo, desplegó un fuerte contingente en Vietnam del Sur, ¿ya? Para defenderse de Vietnam del Norte, pero resultó que el ejército de Vietnam del Norte, llamado el Viet Cong, le dio dura batalla. Estados Unidos, bueno, de esto hay un millón de películas también que pueden ver. Entre las más, creo que la más icónica es Pelotón. Pelotón de ese de 1985, más o menos, Pelotón, por si quieren ver algo así de la época, 1985. A ver,
no es errado decir que puede que sea una de las peores guerras de la historia de la humanidad, por la crueldad, por la tecnología que emplearon y todo, ¿ya? Fue de mucha crudeza, ¿ah? De muchísimos muertos. Eh, lo que voy a decir es casi una opinión, ¿ah? Yo creo que Estados Unidos esta guerra la pudo haber ganado, ¿ah? La pudo haber ganado, pero lo que le fue en contra fue el propio pueblo de Estados Unidos, ¿ah? La oposición que dieron algunos sectores de la sociedad norteamericana, eh, enturbió las relaciones exteriores y no permitía que se diera un golpe con esto. Cuando los generales norteamericanos tenían la posibilidad de ganar esta guerra, el Congreso norteamericano a cada rato presentaba oposiciones. Entonces, no podían avanzar y finalmente la guerra la perdieron. Por eso es que otras guerras que lideró Estados Unidos las hacen ahora en secreto. Novato, un equipo de periodistas a filmar para evitar el impacto en la sociedad. ¿Ya? Como fue la guerra de Irak, dieron dos guascazos y se acabó, digamos. En cambio, la guerra de Vietnam fue altamente desgastadora y finalmente tuvieron que rendirse. Acá tenemos algunas escenas. Esto era lo que llegaba a Estados Unidos y que impactó a la gente. ¿Ya? El enorme número de soldados norteamericanos jóvenes que murieron. Hay un pedazo que se muestra en la película Forrest Gump, a lo mejor la han visto. Sale un poco ahí, ¿no? La crudeza de esta guerra. Esta es la foto más icónica de todas. Esta chica, esta niñita, me parece que tenía 9 años, algo así, 9 o 10 años, cayó una bomba H, así ya no se usan estas bombas. La bomba H es calórica. Esta pobre niña se le quemó toda la espalda y perdió la piel, ¿ya? Iba corriendo desnuda, se sacó la ropa porque se le quemó, ¿ya? Va corriendo desnuda y gritando porque está quemada, ¿ya? Esta fotografía salió en todos los diarios de Estados Unidos, ¿ya? Y causó un horror en la gente. Y ahí la gente empezó a pedir, por favor, que se acabe la guerra. ¿Ya? No, salgámonos de ahí. ¿Ya? Salgámonos de ahí. Ahora bien, la salida de Estados Unidos no fue lo mejor. ¿Eh? O sea, si tú lo analizas fríamente hoy, la salida de Estados Unidos implicó que ganó Vietnam del Norte y los del Sur, pero es que los masacraron. Los masacraron. ¿Ya? El sur estuvo siempre seguro que Estados Unidos iba a estar ahí. Y cuando se fue a Estados Unidos, ¿ya? No solamente masacraron a los del sur, sino que se tiraron para los países del lado. ¿Ya? Pasaron a Camboya y a Laos, ¿ya? Y los arrasaron. ¿Mm? Retirado a Estados Unidos de la guerra, Vietnam del Sur contraatacó y causó, perdón, del norte, está mal escrito ahí, y causó una enorme devastación contra los del sur. Por favor, esta imagen habla por sí sola. Disculpen, ¿eh? Si hiero la sensibilidad de algunos, ¿eh? Pero esto es demasiado fuerte, lo reconozco, ¿eh? Lo que están viendo ahí. ¿Ya? Son miles de muertos, pero los amontonaban afuera de las ciudades, miles y miles de muertos. ¿Ya? Esto fue el contraataque que hizo el norte hacia el sur, y siguieron. ¿Ya? Posteriormente, Vietnam invadió Laos y Camboya, desatando un verdadero genocidio. Mataron, mataron, mataron y mataron, ¿ya? Y aquí nadie los paraba porque como Estados Unidos se fue, nadie se atrevía a meterse y parar esta masacre, ¿ya? Y los tipos siguieron, siguieron, siguieron. Por eso yo digo, desde el punto de vista de Vietnam del Sur, de Camboya y de Laos, hasta dónde convenía que Estados Unidos se fuera. ¿Ya? Ahora Estados Unidos, claro, también la hizo mal, pues, si los gringos fueron súper prepotentes, ¿ya? Y súper, aquí las traigo, ¿eh? Yo soluciono esto. Esa fue la actitud de Estados Unidos. Y yo creo que esa arrogancia, ese orgullo, esa soberanía norteamericana fue lo que les jugó en contra al final y perdieron, y los que más perdieron fue esta pobre gente, ¿eh? Que las masacraron. En Chile también, tristemente, también hubo guerra fría acá, ¿ya? El presidente Gabriel González Videla, que curiosamente el Partido Radical, ¿no? Fue elegido gracias a los votos del Partido Comunista y él mismo lo prohibió, ¿ya? Y cientos de militantes del Partido Comunista fueron enviados a Pisagua, ¿ya? Relegados allá y otros exiliados. Pablo Neruda tuvo que huir a Argentina, tuvo que pasar disfrazado por un paso, ¿no? Esto fue lo que se denominó la ley maldita, ¿no? Que prohibió el Partido Comunista en Chile. El Partido Comunista puede uno no estar de acuerdo con él, pero estas prohibiciones van contra el espíritu de la democracia, ¿eh? Sin duda. A Estados Unidos le preocupaba la influencia de Cuba sobre América, eh, sobre América Latina y Chile, especialmente bajo los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, en lo que se denominó
la Alianza para el Progreso. Fue ambos gobiernos, el de Jorge Alessandri, que era de derecha, y el de Eduardo Frei Montalva, que era demócrata cristiano, fueron ayudados por Estados Unidos, ¿ya? Entonces, había toda una política interna de esfumar cualquier idea comunista que hubiese dentro de Chile, porque estaba financiada y apoyada por Estados Unidos. La Guerra Fría a nivel mundial vuelve los ojos hacia Chile. Salvador Allende elige de forma democrática a la cabeza de un pacto que incluía al Partido Comunista, en la denominada Unidad Popular. Fue el presidente Salvador Allende, fue un presidente democrático, libremente elegido por el pueblo de Chile, eh, y con la alianza del Partido Comunista. Lo digo porque en otros países no se dio de esta manera, en Chile sí, ¿ya? Fue elegido libre y democráticamente el presidente Allende. Y fue destituido mediante un golpe de Estado en el año 1973, el 11 de septiembre, en que se interrumpe la democracia en Chile y es un hito dentro de esta bipolaridad este-oeste. Hay que decir también que el gobierno de Augusto Pinochet cometió atentados contra los derechos humanos de forma reiterada mediante agentes del Estado desde el año 73 hasta su salida en el año 1990. De este modo hemos hecho este recorrido en lo que se denomina la Guerra Fría en una primera parte. La próxima clase vamos a ver la segunda parte de esta Guerra Fría. Bien. Por favor, preguntas, comentarios, opiniones. Sí, por supuesto, Esteban. Por favor, hablen ustedes también, alguna opinión o preguntas que tengan. No, prefiero que lo veamos la otra clase, ¿ya? La otra clase, pero quiero que, por favor, ustedes deben tener muchas dudas, ¿no? Este tema es extenso, es largo. Yo creo que el periodo de Guerra Fría tiene muchos hitos que son muy impresionantes, ¿ah? Que impactan mucho. A mi modo de ver, en opinión personal, creo que fue muy icónico. He usado esa palabra hoy día, voy a cambiarla, mejor voy a buscar un sinónimo. Voy a buscar un sinónimo, porque la palabra icónico lo he usado como 30 veces en este rato. Usemos otra palabra. Es muy representativo de la Guerra Fría el muro de Berlín. Es muy impactante eso, es muy impactante. Este encierro que se le hizo a la gente, porque digamos, a la gente la encierran normalmente cuando se porta mal, digamos, en la cárcel, pero que te encierren porque no te gusta el sistema, digamos, eso fue muy impactante en sus días, muy impactante, cuando se hizo el muro de Berlín. Eh, y la caída también fue muy, bueno, yo la viví, digamos, a través de la televisión, obviamente no estaba allá, pero la viví. Acá tengo algunos comentarios. Chuta, que me jodiste con la pregunta, Esteban. ¿Verdad que se llaman igual? Po? No sé. Prefiero ser súper sincero. No sé. Tendría que investigarlo. Si es el mismo. Claro, porque es el mismo apellido, Eisenhower. Capaz que sea el mismo, pero si fuera el mismo, yo creo que debería saberlo. Me tienen que no. Tiendo a pensar que no. Chango me ponen. Me ponen changos. Muchos los Simpsons. Creo que, no sé, a mi modo de ver, creo que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, estos dos periodos de la historia, creo que tiene elementos que nos han cerrado. Creo que todavía estamos en eso, aunque ya no están los actores, digamos, de esa época, pero creo que es un tema no cerrado. Fíjense que esto como a modo de extra, de comentario extra. Ay, Esteban, que va a hacer preguntas difíciles.
Pucha, me carga. Decir no sé una vez es una cosa, pero decir dos veces, no sé tampoco. Lo que pasa es que ahí tenemos un tema más delicado, ¿no? Porque es interno. Y todavía acá están las heridas abiertas, acá en Chile. Sí, un drama sí. Un drama sí. Sí, porque aquí tengo que tratar de no opinar, porque tengo que ser muy objetivo. Sí, es que Allende tomó algunas actitudes, algunas decisiones que serían no legales, ¿ya? Algunas que, o estarían al margen de la legalidad, ¿ya? Entonces, sí, es posible que la derecha haya presentado esta moción, ¿ya? Pero no fue solamente la derecha, fue también la democracia cristiana y algunos partidos de centro izquierda también, ¿ah? El Partido Socialdemócrata, que ya no existe, ¿ya? Y el Partido Radical. Sí, digamos, a fin del 72 adquirió una postura de oposición a Allende. Acá tengo otra pregunta. Dice, el ser humano construyó la bomba nuclear, dice Martín Osorio, pero a ningún ratón se le ocurriría construir una trampa para ratones. Sí, pero es que el comentario de eso es de orden filosófico, ¿no? Escapa un poquito de acá. ¿De quién es ese pensamiento? Mm, lo sospechaba. Un genio Einstein, sin duda. Y creo que en el campo de la filosofía también sabe mucho. Yo no soy historiador, soy filósofo. Puede ser más de filosofía que de historia, pero creo que, no sé, yo discrepo un poquito de Einstein en eso. Eh, pero para discrepar en eso tendría que dar un largo argumento antropológico y no viene el caso. No, yo creo que hay que aprovechar estos minutitos en ver la parte histórica. Pero Einstein también fue protagonista de esto, ¿eh? En muchos aspectos. Siempre, y qué bueno que lo haya sacado a colación, Martín, porque creo que es un personaje, es un ícono otra vez, ¿no? Es un personaje de, es un personaje del siglo XX muy importante. Siempre se le atribuye a Einstein la bomba atómica. ¿Mm? Él fue el que la ideó. No es tan así. No. Einstein es el autor de la teoría de la relatividad, ¿ya? Y la famosa, yo no sé mucho de física, pero la famosa fórmula de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, permitió a partir de ahí que otro señor, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, un norteamericano, diseñase la bomba atómica, ¿ya? Por medio del bombardeo de neutrones a a un mineral de uranio, provocaba una reacción en cadena y una implosión que después diría una explosión, ¿ya? Y eso era la bomba atómica. Perdón, que hay hartas preguntas acá. Martín me agrega ahí, él pensó que era imposible. Mira, no sé, Martín, ¿no? Tercer no sé hoy día, qué desastre. No estoy muy seguro si él pensara eso. Lo que sí es que él, a ver, lo que yo entiendo, ¿eh? A lo mejor yo lo entiendo mal. Lo que yo entiendo es que Einstein no creía posible esto porque no creía en tanta maldad humana. Yo creo que eso fue el tema. Porque a Einstein le preguntaron si lo que les acabo de decir, si bombardeamos con neutrones átomos de uranio y se produce una reacción en cadena, esto implotaría, después explotaría, causó una gran destrucción. Y Einstein dijo, él lo sabía ya, te dijo, sí, eso podría pasar. Y respondiendo a lo que tú me dices, Martín, creo que dijo, sí, yo creo que es imposible, pero yo creo que esto de imposible era porque no creo que el ser humano pueda ser tan malo, para hacer una cuestión así. Yo creo que su comentario iba en esa línea. Yo creo que pienso eso. Volvemos a insistir, Albert Einstein no participó directamente en el desarrollo de la bomba atómica, directamente no, solamente desarrolló las teorías, ¿ya? Pero cuando cachó, para un día la cosa, se retiró automáticamente. El tema es que otros siguieron y la primera detonación atómica se hizo en la localidad de Los Álamos, en Estados Unidos, creo que en el estado de Nuevo México, creo que fue ahí. Ahí fue el primer experimento que se hizo. Les costó harto. Hicieron hartos experimentos hasta que les resultó. Y la primera vez que se lanzó una bomba atómica hacia la población civil fue
en Hiroshima, en 1945. Constanza, es verdad, ¿no? Leo, si es que me deja leer lo que me puso un privado, dice, es que para filosofar antes hay que conocer nuestra ignorancia del saber, ¿no? Es verdad eso, ¿no? Claro que sí. ¿No? Eh, sí, muy de acuerdo en eso, Constanza, es verdad. Y eso es justamente la actitud del sabio, ¿no? Martín, me anotaste ahí Julio Roberto, no sé quién será. Esteban me dice, dicen por ahí que los rusos se llevaron la parte más pesada de la guerra contra los nazis. ¿Usted estaría de acuerdo con ello? Hay bastante controversia en eso. Hay bastante controversia. No tengo, cuarto no sé hoy día, no tengo los datos suficientes como para afirmar eso, digamos. Eh, yo creo que sí, es que yo creo que el frente oriental alemán, el frente oriental alemán que libra la Unión Soviética con Rusia, perdón, con Alemania, contaba con tanques muy pesados de los soviéticos, eran muy lentos. Y uno, bueno, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué los alemanes entonces no los fulminaron? Porque Alemania tenía que, por otro lado, defenderse de los aliados que están del otro lado. Entonces tuvo que ir la fuerza. Hay que ver eso también. Eh, hace muchos años que vengo escuchando esta pugna. ¿Quién tuvo el rol más importante dentro de la Segunda Guerra Mundial para vencer a Alemania? Yo creo que fue una suma de factores, ¿eh? Una suma de factores, porque también si los aliados no desembarcan en Normandía, eso facilitó mucho que los rusos avanzaran, porque los alemanes tuvieron que desplazar mucho ejército, ¿ah? Para poder contener a los aliados. ¿Ah? Y fue una cosa, ahí me modo ver, fue una cosa conjunta. Ah, ya. Martín me aclara acá que el que diseña la bomba es Julio Roberto. Muchas gracias. Yo no me acordaba el nombre. ¿Ya? Es él el que diseña la bomba atómica. Constanza me dice, profe, ¿cuál era el papel que tomó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial si no regulaba todas las violaciones de los derechos humanos? Bueno, es que la verdad es que la ONU nunca ha podido tener un rol claro en eso. O sea, ha salvado el pellejo a muchos países varias veces, pero en otras oportunidades ha sido muy ineficaz. ¿Ya? El caso de Europa Oriental, la ONU, ¿qué hizo, digamos? ¿A quién le salvó el pellejo? A Grecia, ¿no? Fue el único. ¿Ya? En el caso de Corea, el apoyo a Corea del Sur lo ha dado la ONU. No lo ha dado la ONU. Lo que pasa es que eran casi puros Estados Unidos que fue a pelear, ¿ya? Pero fue la ONU. De hecho, fueron con casquito azul los soldados, ¿ya? A defender a Corea del Sur del ataque a Corea del Norte. La Fabiana me tiró la pregunta. Bueno, es la pregunta que va a hacer el privado. Dice, profe, si no se hubiese llevado a cabo el golpe de Estado en Chile, en esos días, ¿seríamos un país comunista? Bueno, que yo no soy profeta para saber eso, ¿no? Me complica un poco la respuesta. Me complica un poquito la respuesta. Y no, me complica. Me obliga a opinar, ¿no? Y salirme de mi rol de profesor. Y creo que sí, me complica un poco. Por el momento lo voy a omitir. Quizás la otra clase responda con más claridad. En este momento no me atrevo. Esteban me dice, y la frontera de Corea está resguardada por guardas de la ONU, tienen cascos azules. Este Esteban me tiene por puntos difíciles. eh, hay un pacto de no agresión, algo así, ¿no? Porque la guerra, el armisticio no se ha dado nunca entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿ya? Hasta donde yo entiendo, no hay casco azules, ¿ah? Creo que no, sencillamente hay militares de un lado y del otro que se miran, es una cuestión de las tantas cosas que son absurdas, ¿ah? En este siglo, en esta época que estamos viviendo, ¿ya? Hay soldados de Corea del Norte de un lado mirando hacia el sur y los del sur mirando hacia el norte, y están, digamos, ahora está más bonito el tema, digamos, está mononado, hay una frontera bonita, y es hasta un centro turístico, la gente va a mirar ahí, el límite de los dos países, ¿eh? Pero no se agreden, no se agreden. No obstante, Kim Jong está siempre exhibiendo bombas atómicas y amenazas a los del sur, y está, viene esa onda, y te tira misiles al agua y qué sé yo, viene esa ondita. Debe ser algo estresante por el sur, el tema.
Eh, ya, gracias. Súper, 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 súper. Fíjate que no sabía, te agradezco el aporte, porque no sabía que hay cascos azules ahí, no tenía idea. Pensé que es solamente soldados de ambos lados, ¿ah? Que están ahí permanentemente. Ya, perfecto. Sí, no sabía que hay presencia permanente de cascos azules en la frontera de las dos Coreas. Constanza. Es verdad, ¿eh? Constanza me dice que poco se habla cómo se vivió en Italia la Segunda Guerra Mundial. Sí es verdad, se habla poco de eso, no se habla mucho. Yo creo, pasa un poco porque fue enredado. ¿No? Recordemos que Italia primero estuvo con el eje, ¿ya? Estuvo apoyando el eje con Benito Mussolini. eh, Posteriormente cae el gobierno de Benito Mussolini y Italia se pasa al bando aliado, pero a su vez Italia es invadida por Alemania. Todo el norte de Italia queda invadido por Alemania. ¿Mm? Eh, y el sur es tomado por Estados Unidos e Inglaterra, ¿ya? Y de ahí van avanzando hacia el norte. El tema fue enredado, sí, y fue dramático. Bueno, fue tremendo, ¿sí? Porque estar en un país tan invadido, digamos, por un lado y otro, y con problemas internos, a Benito Mussolini lo colgaron de los pies y lo mandaron a varillazo. Entonces, todo eso fue tremendo, por muy dictador que fuera, ¿no? Pero fue muy dramático. Bueno, le agradezco mucho las preguntas. Las preguntas de Esteban y sus afirmaciones se las agradezco muchísimo. Me obliga a investigar un poco más porque no me las sé todas. Eso, el detalle que me aporta, se lo agradezco, porque no sabía que en cascos azules permanentes, ¿eh? En la frontera de Corea del Norte y el Sur. No tenía idea. Bueno, eh, aprendamos de los errores del pasado. Creo que el sentido de estudiar historia es que la historia es cíclica y los fenómenos se repiten. Entonces hay que aprender de eso para no repetir los errores. Ahora bien, yo creo que los del Ministerio de Educación ponen estos temas en esta prueba, en esta PDT, ya no sé cómo se llama, ¿ya? La PDT, eh, porque la historia contemporánea eh, la estamos viviendo todavía. Sí, profesor, pero es que no hay Guerra Fría, no está la URSS, sí, ok. Pero date cuenta que cada vez que se arma un conflicto, los antiguos aliados, ¡pum!, saltan al tiro, de inmediato, de inmediato. John Biden saca el ejército norteamericano de Afganistán, ¿ya? Los talibans van a tomar el poder, trata de devolverse y al tiro, ¡pum!, se pone los iraníes y los chinos, no te metas de nuevo. Porque empiezan a recordar las antiguas alianzas. Eso es típico. ¿Por qué Rusia siempre se pone al lado de los iraquíes, qué sé yo? ¿Qué tienen que ver? Antiguas alianzas, pues, esa es la cuestión. Anti-Estados Unidos, esa es la cuestión, comparten eso. Entonces, bueno, me pongo al lado. ¿Ya? Entonces, de repente los conflictos que se desatan en el mundo hoy tienen muchas raíces en eh, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Yo creo que, a mi modo de ver, es una hoja que no hemos dado vuelta. Los temas están ahí todavía. Todavía están ahí. Bueno el aporte, ¿eh? Lo leo en voz alta. El que no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo. Y por Dios que pasa eso. ¿Cuántas veces en la historia nos han repetido los mismos errores? ¿Cuántas veces? Innumerables veces. Creo que, entre otras cosas, es el valor que tiene la historia. Recordar eso, para no involucrarse en lo mismo. Bien. eh, la Guerra Fría, segunda parte. No sé, Martín dice que sea en la Tercera Guerra Mundial. Si hubiese un conflicto mundial, sería el fin, digamos. O sea, sería una guerra las bombas atómicas que tuvieron tan asustado al mundo en los años 80 están ahí todavía, las tienen guardadas. Si se dispara todo eso, nos quedamos no parados, retrocedemos 1000 años, perderíamos tecnología de unos 1000 años. O sea, tendríamos que volver a la economía de subsistencia, plantando papas y criando gallinas. Tendríamos que retroceder 2000 años, más o menos, según he leído por ahí. Y podría pasar eso, ¿no? Si cometen los mismos errores.
Claro, sí, claro. Sí, llegó el tema calentamiento global, no lo queremos ni ver, ¿ah? Porque es algo que está ahí, digamos, estamos viviendo una crisis pero tremenda. Y el miedo nos impide abrir los ojos y darnos cuenta que estamos en medio de una crisis ecológica pero brutal. Pero no lo queremos ver. Yo no lo quiero ver, se lo reconozco así abiertamente, no lo quiero ver, porque me da demasiado miedo reconocer eso. Bien, le agradezco un montón a todos los comentarios que han puesto y disculpen que no pueda responder siempre todo. ¿Ah? Prefiero ser súper sincero y reconocer que no sé la respuesta. Bien, nos reencontraremos con la segunda parte de la Guerra Fría el próximo martes a la misma hora, a las 19 horas. Que estén muy bien y disfruten la primavera que ya empieza. Hasta el próximo martes. Chau, chau, chau. Adiós. Chau. Que estén bien, nos vemos. Chau.